Buen día. Evaluación final. Curso, seminario de investigación. Integrantes de grupo: Deison Parada Díaz, Andrés Enrique González Ramírez, Diego Fernando Uribe, Diego Alberto Gómez. Grupo 129. Tutora: María Ortega González. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP, noviembre de 2015. Buen día, mi nombre es Deison Parada Díaz. Les voy a exponer acerca del título, el planteamiento del problema y la justificación del proyecto de investigación escogido en esta etapa de aprendizaje. Uno de los objetivos principales del curso de seminario de investigación consiste en la propuesta, construcción y consolidación teórica de un anteproyecto de investigación. Durante esta etapa de aprendizaje escogimos un tema. Nosotros como grupo nos llamó la atención los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Se escogió este tema debido a que es una situación que se vive a diario en las calles del centro de Bucaramanga y con lo cual despierta la inquietud de saber el por qué se genera tanta informalidad y cuáles son los mecanismos que el gobierno ha implementado para controlar este fenómeno. Planteamiento de la pregunta o problema. ¿Por qué los vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Bucaramanga recurren a esta modalidad de empleo informal? El problema que sustenta el estudio económico social de crecimiento de la economía informal en la ciudad de Bucaramanga está determinado por la presencia de considerable número de vendedores ambulantes en las calles y de un comercio informal que se afianza cada vez más en la ciudad de Bucaramanga. ¿Esto qué ocasiona? Pues que se fortalezca el mercado informal de bienes y servicios, y que a su vez es una muestra de crecimiento del desempleo que hay en la ciudad, porque normalmente cuando uno sale a los diferentes lugares, especialmente la parte del centro de Bucaramanga, se visualiza que las calles están totalmente colapsadas, o sea, no hay por dónde pasar, o sea, la informalidad es tan grande que uno llega a pensar que no hay un control por parte del gobierno para estas personas. A pesar de considerarse esta ciudad dentro del grupo de aquellas que con el menor número de porcentaje de desempleo en Colombia, la presencia de la economía informal no es un fenómeno reciente, ya que ha estado presente desde el año 1960. ¿A raíz de qué? De las migraciones de los campesinos a la ciudad en busca de mejores oportunidades, de mejores ingresos. Esta situación origina que se incurra en una invasión del espacio público y que a la misma manera crezca la informalidad laboral. Es una muestra de la ausencia también de los empleos formales que hay en la ciudad, porque hay empleos que no son bien pagos, contratos que no son extensos, sino contratos solamente como prueba. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una estabilidad laboral y por eso pues la gente opta por mantenerse independiente y obtener sus ingresos de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo a los negocios que ellos mismos implementen. Con la presente investigación se busca hacer un análisis sobre la problemática del desempleo y la economía informal en el centro de la ciudad de Bucaramanga, como muestra los dos problemas principales del mercado laboral de la ciudad, con la intención de analizarla y sugerir lineamientos de política pública que ayuden a solucionarla. Justificación. La actividad informal fue iniciada por la gente que emigró de los campos, como habíamos mencionado anteriormente, la cual al encontrarse sin trabajo fue informalizándose y causando cambios en lo que se refiere a la actividad del comercio, el desempleo y la necesidad de conseguir el sustento diario para las familias de escasos recursos económicos. Propició este sistema de subempleo, el vendedor ambulante. Los trabajadores que se dedican a esta economía informal presentan condiciones inestables de empleo en cuanto a su nivel de ingresos, seguridad pública, social, además de no brindar posibilidades de ascenso en la medida en que se van especializando. Haciendo contraste con el hecho de que los trabajadores del sector de las ventas callejeras constituyen un porcentaje importante del sector informal y en términos generales a la economía del país. Los vendedores ambulantes o vendedores informales se enfrentan a otra problemática, y es el hecho de desarrollar su actividad laboral en las calles, en donde se están exponiendo física,
también mentalmente su salud se ve afectada por estar expuestos a cambios climáticos, la inseguridad y además los riesgos que implica trabajar en la calle, además de enfrentar la situación de compartir el espacio público, que es un lugar de trabajo con la población en general, convirtiéndose en un factor de conflicto con las políticas del gobierno frente a la recuperación del espacio público para el peatón y el tráfico vehicular. Con este proyecto se pretende dar a conocer a la comunidad en general la realidad que viven las personas de bajos recursos económicos en el centro de la ciudad de Bucaramanga, las cuales tienen que recurrir a las ventas ambulantes para el sustento de sus familias, al igual que presionar al ente municipal de Bucaramanga a responder a los ciudadanos con propuestas de empleos dignos y que sea tema central del Estado colombiano indagar en esta problemática que día a día va creciendo de forma desmesurada y es el único camino viable para obtener los recursos para el sustento diario. En términos generales, los vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Bucaramanga son personas con bajos niveles de estudios, con bajos recursos, sin cobertura en seguridad social, integral, de salud, de pensión y de riesgos profesionales, lo que los lleva a ser una población vulnerable, una población susceptible a problemáticas de salud en el ámbito de riesgos profesionales y enfermedades laborales. Esta investigación pretende analizar el fenómeno de la economía informal y básicamente las ventas en la vía pública en cuanto a las condiciones socioeconómicas y las condiciones de trabajo de los vendedores que desarrollan su actividad informal en el centro de la ciudad de Bucaramanga. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sugerirle al gobierno municipal las bases para el diseño e implementación de políticas públicas en lo referente a la seguridad social para la población de este sector de la economía, además de contribuir a una planificación orientada a mejorar el nivel, la calidad de vida de la población. Para las empresas se ha convertido en un reto cada vez mayor el ofertar sus productos y servicios en el mercado, hasta el punto en el que tienen que modificar su política de precios y en ocasiones por debajo de los del mercado informal, con el fin de bloquear un poco este tipo de competencia. Si bien es cierto que la mayoría de los clientes siempre buscan economía o bajos precios en todo lo que desean adquirir para la satisfacción de sus necesidades, y es que en este aspecto donde las empresas se ven obligadas a brindar precios competitivos y emplear estrategias de promoción con el objetivo de atraer nuevos clientes e incrementar las ventas. Introducción. La pobreza en las sociedades modernas se asocia a la falta de oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una economía cuya producción es cada vez más avanzada tecnológicamente. Es así que el crecimiento económico no conduce necesariamente a la utilización total de la mano de obra disponible. En el caso de los países menos desarrollados, la oferta es abundante y poco calificada. Si a ello añadimos que la competencia global y la apertura comercial de los últimos 20 años ha implicado la tecnificación de buena parte de los sectores de la industria y los servicios hacia el uso de nuevas tecnologías, ahorrando mano de obra, lo que a su vez ha ocasionado desplazamientos internos y conllevan a que sean absorbidos por los sectores en crecimiento, obteniendo una tendencia general al desempleo y al subempleo. En todas las economías incorporadas al mercado colombiano, esta tendencia es más acentuada en aquellas sociedades con un nivel de desarrollo menor, lo cual se ve agudizado por la carencia de mecanismos de compensación por desempleo a cargo del Estado. Se trata pues de un problema social creciente asociado a la modernidad. El desarrollo más creciente de la sociedad industrial ha significado excluir de las actividades productivas a un número de personas que van en aumento, sobre todo en aquellos países cuya falta de recursos nos permite una jubilación digna, a los empleados viejos y a la capacitación de los jóvenes en actividades con técnicas modernas. Introducción. La pobreza en la sociedad moderna es la falta de oportunidades de la población en edad de trabajar que se encuentra en edad de trabajar adecuadamente remunerada en una economía cuya producción es cada vez más. Específicamente en la ciudad de Bucaramanga, la actividad económica informal es la generadora de gran medida de los ingresos de los habitantes. Al pasear por la ciudad, se puede evidenciar un sinnúmero de vendedores ambulantes que representan el fenómeno de economías subterráneas,
los cuales se aglomeran cerca de la economía formal de la ciudad con el fin de devengar ingresos diarios que se convierten en el sustituto de ingresos provenientes del empleo formal para estos ciudadanos. Por todo lo anterior, se ha desarrollado esta investigación que tiene como objetivo analizar la economía informal y el desempleo en la ciudad de Bucaramanga a partir de la representación espacial de la economía informal de la ciudad, realizada con base en encuestas adelantadas a una muestra de los empleados informales. Objetivo general: investigar y analizar por qué los vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Bucaramanga recurren a esta modalidad de empleo informal. Objetivos específicos: aplicar un trabajo investigativo estadístico basado en encuesta que permita analizar el tema de investigación acerca de los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Recopilar la información para efectuar conclusiones preliminares del por qué recurren los bumangueses a este tipo de empleo informal. Analizar y concretar las conclusiones preliminares y efectivas para contribuir a la planificación orientada por parte de los entes municipales de Bucaramanga al mejor nivel de calidad de vida de población. El fenómeno de la economía informal en Bucaramanga no es nuevo. Es un fenómeno que se viene presentando hace mucho tiempo debido a la difícil situación económica que presenta el país y a otra serie de factores que las personas se van encontrando en el camino hacia el establecimiento de una unidad productiva. La economía informal en una época de bonanza económica, de estabilidad laboral, de repente hubiera sido el problema porque no habría razón para ejercerla. Pero en los tiempos de hoy más bien es la solución al problema, retomando una expresión del escritor peruano Hernando Soto, experto en el tema de la informalidad en América Latina. En la ciudad de Bucaramanga, como en la mayoría de las ciudades importantes de Colombia, la informalidad se volvió una cotidianidad. Es el refugio de las personas excluidas del aparato productivo formal que utilizan las calles de la ciudad, o sea, el espacio público, para la práctica de cualquier actividad productiva que de alguna manera afecta al ciudadano en general, que se siente cohibido en el derecho de utilizar el espacio para transar libremente. Sin embargo, este impacto en el espacio público se ha vuelto más tolerable para los ciudadanos comunes, tanto así que se ha convertido en una forma funcional de centro comercial al aire libre, en el cual se puede obtener diversidad de productos a muy bajos precios. Metodología. Durante esta etapa de aprendizaje, pues escogimos aquel tema, esa problemática de la informalidad laboral en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Entonces nosotros seleccionamos lo que fue un enfoque de investigación cuantitativo tipo exploratoria, en donde para llegar a cumplir con los objetivos planteados recopilamos aquellos datos a través de un instrumento muy utilizado que es la encuesta, para así investigar y conocer a fondo la problemática de la cual estamos hablando, de la informalidad laboral. Después definimos lo que fue la población, aquellos hombres y mujeres a quienes interese esta temática. Definimos el lugar a estudiar, que es en el centro de la ciudad de Bucaramanga, que es donde se evidencia, en donde se demuestra que las calles están totalmente colapsadas por las ventas informales, por todos aquellos comercios que así se efectúan en estas áreas por los vendedores ambulantes. También definimos el tamaño de la muestra, que fue a 50 personas a las cuales se les efectuó la encuesta dedicadas a este comercio informal. En las fuentes primarias se utilizaron las encuestas a cada persona que se dedican a esta modalidad de empleo. Las fuentes secundarias pues ya fueron aquellas fuentes que utilizamos como libros o fuentes por internet sobre aquellas investigaciones que se han hecho acerca de esta temática de la informalidad laboral. En esto se muestra el tipo de investigación y diseño metodológico, técnicas de investigación, análisis, variables, muestra o selección muestral.
Como se muestra en esta diapositiva, la metodología siguió unos pasos, como el diseño y formulación, en donde se efectuó el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, fundamentación, metodología, localización, beneficios, cronograma, resultados esperados y presupuesto. Ya la gestión de recursos se distribuyó en una tabla donde hicimos un presupuesto global sobre aquel personal, equipos, el software, materiales, las salidas de campo, el material bibliográfico, publicaciones y patentes, servicio técnico, viajes, construcciones, mantenimiento y administración. Se utilizó en este proyecto de investigación lo que fue un portátil, una cámara digital, una impresora, ya lo que fue los ingresos para los transportes, ya para el consumo de bebidas hidratantes, lo que fue la parte de papelería, parte de bolígrafos, parte de hojas. Después de esto, ya el desarrollo y puesta en marcha, que es lo de la ejecución de las encuestas. Y por último, el seguimiento y monitoreo para hacer la evaluación y las conclusiones respectivas. Buenos días, les habla Diego Gómez y yo les voy a hablar sobre los resultados esperados. Para poder hablar de los resultados esperados, vamos a hablar de que en el año 2015 en Bucaramanga se contaba con 2.061.079 habitantes, cifra obtenida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es importante destacar los factores que involucran la informalidad en Bucaramanga, eso con el fin de dar soporte a la investigación que llevamos adelantando en el curso seminario de investigación. Continuando con esos factores en el departamento, se obtenía una inversión muy alta, aproximadamente de casi 2.000 millones de pesos. Para el año 2014, esta inversión en el trabajo fue aproximadamente de 182.000 millones de pesos y a nuestra fecha se invirtieron cerca de 215.000 millones de pesos. Observamos que todos estos recursos a nivel departamental y municipal se complementaron con el SENA en una amplia cobertura del programa de Colombia Mayor del Ministerio de Trabajo. Eso con el fin de capacitar a aquellas personas que no tenían la oportunidad de obtener un empleo formal. Sin embargo, la pregunta fue, ¿qué pasa con esta gente informal que no cuenta con un empleo o con un respaldo del gobierno? Pues bien, en los análisis que nosotros vimos en el trabajo colaborativo número 2, según el DANE, el 57.6% de los habitantes que habían en Bucaramanga, aproximadamente más de 1 millón de personas, vivían en este tipo de empleo informal. Hasta el momento no se hacía nada al respecto. Y entonces el fin de este trabajo final fue investigar cuál era la solución que se planteaba para poder mejorar dichas condiciones. Y los resultados esperados fueron los siguientes. En definitiva, lo que se espera obtener es que la gentecita, o sea, todo este tipo de gente que tiene trabajo no formal, que estaba en el comercio informal, se organice en espacios que la administración del municipio de Bucaramanga asigne. Como nosotros apreciamos en la primera imagen, existe un centro comercial, se llama San Bazar. Eso está ubicado en la carrera, entre carrera 14 y 15, con calle 37 de la ciudad de Bucaramanga, en el centro de Bucaramanga. Ese centro comercial es sin lugar a dudas la opción que tienen estos vendedores informales para ubicar estos sitios con el fin de mantener una ciudad organizada y segura. Además de eso, tener un mejor margen de ganancias al poder ofrecer sus productos en un ambiente más favorable. Bien, y como paso final, las recomendaciones. La administración municipal y departamental deben meterle el hombro a este proyecto para asignar las personas que cuentan con empleos informales, para que las personas del comercio informal adquieran estos locales sin tanto problema, además de exonerarlos por un año de arriendo local. Bien, además que las personas que adquieran estos locales que organicen mejor sus mercancías para que brinden un aspecto agradable.
Esto con el fin de que las personas, los transeúntes, los que van a comprar, se sientan agradables, puedan tener una mejor opciones para escoger mercancía. Y por último, la última recomendación, denunciar el robo si se presenta o actos vandálicos. Esto con el fin de preservar la seguridad y el buen aspecto de la ciudad. Muchas gracias. Y al final se muestran las referencias bibliográficas de donde se obtuvo dicha información.